Bienvenidos esta mañana. Nos alegramos de que Dios nos conceda poder congregarnos, de poder adorarle, y vamos a en esta oportunidad de leer la Escritura en el Evangelio según San Mateo capítulo 26. Esta mañana me acompaña mi esposa, gracias al Señor, pues está mejor, salió bien de su operación, así que le damos la bienvenida. Capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, versículo número 14. Que dice de la forma siguiente: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Quiero leer, pero voy a rogarle que mantenga su Biblia en este versículo. Solo voy a leerle en 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 8, que dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Amén. Pueden mantener su Biblia ahí donde leímos primero. En esta mañana, hermanos, queremos hablar acerca de la ceguera de Judas. La ceguera de Judas. Nosotros, hermano, entendemos que una persona ciega físicamente, pues es una persona que no está privada de la vista. Esta persona solo, hermano, conoce la oscuridad, el ciego físico. Pero hay una ceguera que es más peligrosa, y es la ceguera espiritual, que aún teniendo enfrente la verdad, no la ve. La palabra nos habla acerca de Judas Iscariote, que era uno de los 12. Y este hombre se hizo famoso hasta el día de hoy porque él fue quien entregó a Jesús. Él fue quien lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata. Pero esta mañana queremos nosotros pensar por unos momentos en eso, y de igual manera tomar lección para nuestra vida. Cuando uno lee aquí que este hombre ofrece entregar a Jesús a aquellos hombres que lo querían muerto, y luego pues él consuma su pecado, finalmente pues se los entrega, le da información que solo los 12 conocían, para saber dónde lo podía encontrar y capturar a aquella multitud de gente mala. Pero solo hasta ahí nos quedamos. El asunto es cómo llegó Judas a eso. ¿Cómo llegó? Porque era uno de los 12. Vio los milagros de cerca, lo oyó predicar. Él no podía excusarse y decir: no, si yo ni siquiera lo he escuchado, nunca lo he visto, nunca he visto sus milagros, yo no sé quién es él, yo no sé qué es lo que enseña. No, él estuvo ahí varios meses junto con los discípulos. Pero ¿cómo es que llegó a eso? ¿Cómo es que vio milagros y aún así entregó al Señor? No queda, hermanos, otra respuesta: que su ceguera lo impulsó a hacer lo malo, porque tuvo enfrente al Hijo de Dios y no creyó en Él. Nunca creyó en Él.
Los demás sí, él no. Pero supo disimularlo. Porque la razón ya la va a ver usted. Entonces, esa ceguera de Judas lo impulsó a hacer lo malo, pero no le impidió ver algunas cosas equivocadamente. Imaginar, pensar, sacar conclusiones equivocadas. Por ejemplo, este hombre vio en Jesús a una persona a quien podía robarle constantemente. Porque Judas fue nombrado tesorero. Usted me va a decir, mire, ¿y por qué el Señor lo puso de tesorero si ya sabía quién era Judas? Sí, porque el Señor sabe todas las cosas, ¿sí o no? Pero lo pone de tesorero. Y la Escritura nos dice en Juan capítulo 12, versículo 6, que Juan era ladrón y sustraía de la bolsa. Él guardaba el dinero que se recolectaba para los gastos del ministerio. Las cosas, los dineros que la gente daba al Señor para los gastos de manutención del equipo de trabajo, y de los viajes y la comida. Había gente que ayudaba y Judas lo guardaba. Y cuando usted lea Juan 12, 6 va a ver ahí más detalles. Pero entonces quiere decir que Judas era un personaje que, hermanos, vio en Jesús una persona a quien podía robarle y pues según él no iba a tener problema, porque Jesús es bueno, no le iba a meter preso. Además, habían confiado en él, supuestamente, ¿no? Así que eso fue lo que vio. Vio oportunidad para hacer lo malo. Pero fíjese que también equivocadamente, así como otras personas, vio en Jesús una esperanza política. Equivocadamente. Usted recuerda que después de que alimentó a los 5,000 y anocheció, dice la Escritura que querían hacerlo rey al Señor. Claro, después de la gran forrada, ¿no?, de la gran comida, bueno, nos conviene, digo. Porque recuerde que Israel, al igual que otros pueblos, estaban sometidos al imperio romano, habían sido conquistados. Y ellos añoraban, hermano, el día en que serían libres de aquel yugo opresor de aquellos extranjeros. Así que políticamente, pues ellos deseaban un movimiento y deseaban un líder que los pudiera liberar de las fuerzas opresoras del imperio romano. Y en esa ocasión quisieron hacerlo rey. Y de seguro pues que Judas, al ser incluido entre los 12 y al ver la influencia en multitudes que Jesús tenía, porque ya se había hecho famoso, hermanos, y en esa ocasión que le cuento de la alimentación de los 5,000, bien habían más de 10,000 personas, porque solo se contaron las mujeres y los hombres, perdón, sin contar las mujeres y los niños. Lo cual significa que había fácilmente más de 10,000 personas, porque habían niños, había mujeres escuchando en aquel valle. Y eso pasaba seguido, multitudes. Las calles, cuando el Señor llegaba a una ciudad, se agolpaban y allí iba él caminando, hermano, despacio, porque la gente, bueno, iba como estorbando, ¿no? Su fama se había extendido grandemente. Y cuando la fama de alguien se extiende, se vuelve un objetivo político para aquellos que tienen otras ideas, otros pensamientos, otras intenciones. Como esas personas que al ser alimentados quisieron hacerlo rey, dice, pero el Señor se apartó de ellos y se fue a un monte a orar aparte hasta que anocheció. A los discípulos los mandó adelante en la barca, diciéndoles que los iba a alcanzar más adelante, ¿no?
Y ahí está Judas entre los 12. En su mente, aquello era un movimiento naciente. En su mente, un movimiento de política. Equivocadamente. Porque imagínense, si sus números y sus cálculos le funcionaban, Judas, como él pensaba, bueno, los 12 algún hueso iban a tener, ¿verdad? Y entre ellos él. Porque los cercanos a un rey gozaban de muchos privilegios. Lo que no sabía Judas es que Jesús no vino en primer momento a reinar. Sí va a reinar un día sobre todo el mundo, amén. Pero ahí, óigame, no vino a reinar, vino a entregar su vida por muchos. No vino para que lo hicieran rey, porque él ya era rey y es rey. Tiene un reino eterno. Él no busca reinos de la tierra, porque él ya tiene un reino que nunca terminará. Así que no estaba interesado en aquella causa política que estaban interesados los demás. Y Judas en la cuenta, ¿no? Aunque la Escritura no lo dice así, pero podemos entenderlo por la intención de las multitudes que lo querían hacer rey. Y por la facilidad pues con que Judas al final lo entregó, porque finalmente vio frustradas sus expectativas. No daba modos el Señor de armar un ejército. No daba modos de levantar las multitudes para una pelea civil, sino que lo que hacía era sanar enfermos, libertar endemoniados, sanar ciegos, cojos, mancos, alimentar multitudes, hacer milagros. Y no pasaba a un nivel político, nunca. Nunca, porque como le digo, Jesús no está interesado en ningún reino de la tierra. Jesús ya es rey del universo. Así que ahí está Judas. Finalmente pues se decepciona y algo quiere sacar. Va donde los principales de los judíos, los religiosos poderosos, y les ofrece un trato. ¿Cuánto me quieren dar? Yo se los voy a entregar. Ellos le asignan 30 piezas de plata, que en aquella época era bastante dinero. En aquella época, porque recuerde que ya pasaron más de 2000 años. ¿Me explico? La devaluación de la moneda, pues hoy, pero aquello era bastante, hermano. Alcanzaba para comprar un terreno. Pero lo hace así, por su ceguera. Termina entregándolo. Lo vende. Ahora, fíjese que esta ceguera que Judas Iscariote tenía, ceguera espiritual, le impidió ver quién es Jesús. Muchas personas tenían diferentes puntos de vista acerca de Jesús. Pero a Judas, que estuvo cerquita del Señor, que tuvo oportunidad de conocer a Cristo, de oírlo, de ver sus milagros, su ceguera le impidió ver quién es Jesús. Tan ciego era Judas que no pudo ver que Jesús es la única persona capaz de restaurar todas las cosas. Porque uno piensa que Jesús es el Salvador. ¿Cuántos creen que Él es el Salvador? Pero miren, amados hermanos, Jesús es más que el Salvador de nuestras almas. Jesús restaurará todas las cosas, toda la creación. Porque recuerde que la caída en el pecado arrastró toda la creación de la tierra. Todo se arruinó. Incluso los planetas que nos rodean. Allí no hay vida. Ahí no puede vivir nadie. Si usted es curioso y investiga un poquito, se va a dar cuenta las condiciones
y que están los demás planetas. Marte, por ejemplo, en la noche una temperatura de congelación. En el día una temperatura de 200 grados centígrados. Aquí estamos renegando con 35, ¿verdad? Que hay en este año han habido 34 grados, 35, 40 en Oriente, 48 en Estados Unidos. Están afligidos. Temperaturas nunca vistas. Es peligroso. Pero en Marte, 200 grados centígrados, hermano. Se achicharra en el día. Solo hay muerte. Aliens, extraterrestres, no hay. Por más que lo digan en YouTube, en internet, no hay. No existen. Las únicas personas fuera de este mundo que tienen vida son los ángeles de Dios. Dios primero, por supuesto, ¿verdad? Y Jesucristo, que no viven aquí, están en la patria celestial. Pero esos hombrecitos alargados que pintan, ¿verdad? Con ojos negros y con el cuello grande, y que manejan supuestamente nada, eso es mentira. Es un producto de Hollywood para hacer películas y ganar millones, o meterle miedo a la gente y distraer la atención de las personas para que no crean en Dios. Así que solo hay muerte afuera. Solo en este planeta Dios dio las condiciones para la vida. Lamentablemente el ser humano cayó en pecado, y aunque su pecado no lo fulminó en el momento, pero sí comenzó una muerte física en él, porque Adán no tenía por qué envejecer, pero por la entrada del pecado él comenzó a envejecer y después murió. Y por eso la gente se enferma, muere, la gente tiene enfermedades, la gente, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero Jesús es la única persona capaz de restaurarlo, y lo hará. Todas las cosas, toda la creación la va a reconciliar con Dios. Empieza por nosotros y se extiende a toda la creación. Eso no lo pudo ver Judas. No pudo ver que Jesús es el Mesías prometido, que tanto esperaban los judíos. Y lo esperaban y lo esperaban y lo esperaban. Y cuando vino, no se dieron cuenta, hermano. Ahorita lo están esperando. Y de repente se levanta algún judío loco por ahí diciendo que él es el Mesías. Y algunos como que le creen, pero después se dan cuenta que no era. Porque el verdadero ya vino y murió en la cruz. El único Mesías, el único Cristo ya vino. Y Judas lo tuvo enfrente al Mesías y no pudo ver, no pudo entender que él era el Mesías prometido. No lo pudo captar. No pudo ver que Jesús es el Hijo de Dios. No lo vio así. Lo vio como un maestro más, alguien que hacía milagros, sí, pero no lo vio más, a otro nivel más alto. No pudo ver que Él es el Hijo unigénito de Dios. Judas no pudo ver eso, porque si lo hubiera entendido, como dice el pasaje que leímos, nunca lo habrían crucificado, hermano. Lo habrían respetado, lo habrían amado, lo habrían recibido, lo habrían honrado. Pero no fue así. Y no pudo darse cuenta Judas el gran amor de Dios al enviar a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Judas no entendió eso. Judas no dijo: hey, este es Jesús el Salvador que Dios ha enviado. No, no vio eso. Su ceguera se lo impidió, su ceguera espiritual. Y por esa ceguera es que este hombre, o más bien esta ceguera, lo condujo a entregar el pecado a cometer el pecado de entregar a Jesús, traicionarlo, entregarlo a sus enemigos. Fue esa ceguera, hermano, por no entender. Si hubiera entendido, no lo habría hecho. No le habría puesto un precio. Jesús, mire, vale más que todos los tesoros del universo. Él no vale 30 piezas de plata. Él es más valioso
que todos los tesoros habidos y por haber. Es interesante porque miren, Judas lo vio sanar muchísimos enfermos y aún así lo traicionó. Pues ya le dije, Judas vio los milagros de primera mano, hermano. Usted puede leer la Biblia, usted se maravilla y usted dice, ¡hey, qué milagros tan tremendos! Pero Judas los vio con sus propios ojos, a escasos metros de distancia, 2 metros, cerquita, o 1 metro. Cuando venía un enfermo y el Señor lo tocaba, lo sanaba. Vio mancos que le salían la mano completa, cojos que sus piernas atrofiadas eran enderezadas en el momento, leprosos que eran sanados, hermano. Lo vio todo eso y aún así lo traicionó. Mire que esa era más tremenda. Lo vio calmar tormentas en el mar embravecido que amenazaba con hundir la barca donde iban los discípulos, y el Señor se había dormido. Y cuando lo despiertan, el Señor se levanta y le da órdenes al viento y a la tempestad que enmudezca y se calme en el momento. Así como cuando un perro está ladrando y sale uno con un leño, chucho, cállese, y el animal solo mete la cola y se va. Así la tormenta le obedeció al Señor. Mansito el mar ante las palabras del Señor. Se asustaron los discípulos. ¿Quién es este que aún en los vientos manda y le obedecen? Ahí estaba Judas. Yo no sé qué pensaba Judas en el que tenía miedo de morirse. No sé qué habrá pensado. Me imagino que lo mismo que lo que piensan los incrédulos y los que reniegan, ¿verdad? Yo no sé para qué acepté ser de los 12. Aquí me voy a morir en esta tempestad de viento. Yo no sé para qué hice caso. No sé en qué estaba pensando. Y cuando ve la tempestad calmarse, se le cae la quijada de asombro. Pero aún así lo traicionó. Lo vio resucitar muertos. No una vez, sino más de una vez. A la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro. Es asombroso. Vio volver a la vida a aquellos muertos tan solo con la orden de Jesucristo. Pero aún así lo traicionó. Oyó a Pedro cuando dijo acerca de Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo confirmó: tú eres bienaventurado, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí estaba Judas, oyendo, recibiendo aquellas palabras, o escuchándolas por lo menos. Oyó a Jesús decir: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo oyó decir: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Lo escuchó decir: el que en mí cree ha pasado de muerte a vida. Todo eso lo escuchó, hermano. Pero aún así lo entregó, lo traicionó. Por su ceguera que tenía él. Viendo no miraba, no quiso reconocerlo. Esta ceguera que Judas tenía es la misma que gobierna a todas las personas que no han reconocido a Jesús como Salvador. Claro, no les estamos acusando de que ellos entregaran al Señor, ¿verdad? Solo estamos diciendo de que estas personas están ciegos como Judas. Porque fíjense que, miren, hasta el día de hoy muchos han creído en Cristo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero hay millones que no, multitudes que no. Este día que pueden congregarse, ¿sabe para dónde agarran?
A hacer ejercicio se va. A jugar fútbol todo el día bajo el gran sol. No importa que esté haciendo calor. Más moreno me voy a hacer, dice. Y yo no estoy contra el deporte. Lo que estoy es en contra de la ceguera de los hombres que creen en otras cosas, pero en Cristo no. A él le dan la espalda, hermano. Entonces, hermanito raro, hermano, que prefiere otra cosa en vez de Cristo. No son hermanos, de verdad. ¿Entiende lo que le digo? Es una... No lo voy a llamar, yo no sé cómo llamarle a eso, hermano. Pero no es poderoso en su ser, en su corazón, esa convicción. Porque no los mueve, no han creído como deben creer. ¿Sabe cómo son esas personas? Reaccionan solo a la influencia del momento. Traemos un predicador que nunca lo han visto o que lo han visto en un año y le grita un montón de cosas. Ahí sí. Mañana ya están desinflados. ¿Quién los mantiene? ¿El grito del hombre o el poder de Dios? ¿Me explico? Yo prefiero creer en Jesús. Fíjense que hace muchos años, hace más de 38 años más o menos, yo tuve una experiencia que nunca había tenido. Siempre había estado congregándome y me mandan a predicar a un pueblito, hermano, lejísimos. Yo no conocía a nadie, ni a los que me iban a recibir para darme de dormir. Llevé mi maleta con un par de pantalones, un par de camisas, una Biblia, 2 pares de calcetines. Y me voy, y me agarra la noche casi. Dios mío, ya es de noche. Casi está oscureciendo. Y si no hay a estos hermanos, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a caer en el parque. Dije, mañana los busco. Pero los hallé. Y les prediqué durante 18 meses. Año y medio. La experiencia que yo no había tenido es ser separado de mi congregación, donde yo escuchaba las predicaciones y adoraba al Señor con toda la congregación, y ahora no tenía eso. ¿Me explico? Ni un pastor que me predicara la palabra a mí. Solo iba a estar Dios y la Biblia conmigo. Me iba a tocar predicarles ahí, pero yo no tenía que predicar a mí. Pero es maravilloso, hermano, que Dios te sostenga a ti. Así que a mí no me sostiene nada de este mundo, sino Dios. Claro, siempre hay gente que dice, ay, el hermano como predica, así así, no se entusiasma uno. Ahí te voy a traer un payaso algún día. Pero allá en el patio, no, yo voy a seguir predicando aquí. Porque Judas, hermano, vio tanto y lo entregó. Imagínense. Es asombroso, ¿no? Tener tanta oportunidad y entregarlo. Y es lo que le pasa hoy a mucha gente. ¿Tienen la Biblia? Sí la tienen. ¿Tienen un y les acerca? Sí la tienen. Hasta el día de muchos han creído, pero hay muchos no. Y los ciegos, guías de ciegos abundan. Ministros falsos abundan. Y abunda la gente que les cree también. A predicadores falsos. Pero en el verdadero no creen. Creen en otra cosa. El Cristo de la Biblia no les interesa. El Dios de la Biblia no les interesa. Buscan otro Dios. No, yo la Biblia no, dice yo no leo la Biblia ni me congrego. Para ser cristiano no es necesario congregarse ni leer la Biblia. Uno solito en la casa es. No necesito la Biblia, ni los hermanos, ni la iglesia, nada.
Yo solito le oro a Dios. ¿Cómo le va a orar a un Dios que no conoce? ¿Cómo? Si rechaza su palabra, ¿cómo? Es la misma ceguera. Pero es que la iglesia tiene que entender que debe valorar lo que tiene. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dijo el Señor. Manténgase creyendo, manténgase fiel al Señor, siga adelante. No importa que hay otras personas que piensen diferente. Ay, déjelos a ellos. Usted siga adelante. No crea tantas tonteras que salen ahí en YouTube, ¿verdad? Porque hay gente que se trastorna, hermano, de veras. Yo me asombro cómo se trastornan tanto. Se pone roja la luna porque hay un eclipse lunar, o no sé cómo le llaman a eso. La luna convertida en sangre. Aquí está en Joel tal y tal, dice. No era eso. Si cuando suceda lo que dice ahí Joel, eso va a ser terrible, hermano. Van a estar ocurriendo catástrofes en la tierra. No esa luna anaranjada que a veces se pone, que se ha puesto varias veces. No se trata de eso. Otras personas están agarrando candado con el río Éufrates que se está secando. Se está cumpliendo la profecía del Apocalipsis. No, todavía no. Porque eso va a ser cuando ya esté el anticristo en la tierra. Y ahorita no anda por ahí. No, hermano, es que quizás ya un rato y no nos dimos cuenta. Hermanos, dame paciencia, Señor. Unas ocurrencias que les agarran. Si quieren ver YouTube, vean. Pero vean predicadores sanos, no predicadores chiflados que están saliendo ahí diciendo cosas tontas. Así que cuídese. No deje que lo enfermen. Deje que le dañen su fe. Lea la Biblia siempre. Preocúpese en buscar a Dios y ser fiel a Dios, que es lo más importante. Porque recuerde, mire Judas, viendo los milagros de Jesús tantas veces, terminó dándole la espalda y traicionando a Jesús. Cree en Jesús, ámalo a Él, síguelo a Él, mantén la mirada puesta en Jesús. No te desvíes nunca. No hagas caso de lo que dice la gente. Cree lo que dice la Biblia. Amén. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí esta mañana y vamos a orar juntos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos llamas a mantenernos en la fe. Hay muchas personas que se alejan, se apartan, se entusiasman con cosas engañosas, van tras personas mentirosas, pero rogamos que tu iglesia sea fuerte, sea firme, sea valiente y siga confiando en esta palabra tuya. Que tu Espíritu Santo nos ayude y que nos mantengamos, Dios mío, en esa comunión con Cristo. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Te damos las gracias. Llévanos con tu